Siguiendo poco a poco hasta, bueno, desde la idea, ¿no? Como iba platicando Rafa. Y bueno, pues ahora por fin, después de varios vericuetos de dimes, aquí en Así es, Animales Verdaderos. Bueno, pero ya saben que son esas cosas editoriales, ¿no? Que alguien de marketing decide que es mejor así. Ah, fue Lola. Pero para que nos explique mejor, tenemos con ustedes a Lola Encina, creadora de este comentario. Que no es un spoiler, y el Rafa ha dicho que no es un spoiler en la entrevista, es la premisa de la novela. Y dicen, yo, Luther Morán, maté a 23 personas ayer. Y pues bueno, esto también tiene que ver con el estilo, porque son frases cortas y contundentes que reflejan una fuerza narrativa así muy cabrona. Bueno, a mí me parece muy cabrona, y también tiene, bueno, es como un estilo más bien telegráfico, y tiene monólogos interiores. Uno de mis favoritos es uno que remata con la idea de que el órgano más feo es más... El órgano más horrible del ser humano es la piel, y que es comparado con la vesícula por el narrador. ¿Qué más? Pues básicamente es una crítica política a Estados Unidos y a su cultura de la violencia. Y después el protagonista entra al ejército de Estados Unidos, lo mandan a Hawái, luego va a México y un par de décadas después regresa a Wyoming. Y esto también tiene que ver con una frase que dice: el asesino vuelve siempre a la escena del crimen. En el caso de Morán, regresar significa la posibilidad de descubrir una respuesta donde nunca la hubo, o de encontrar un niño pájaro. Es un niño que tiene características de ave y que es una especie de conciencia que no siempre obra positivamente. Es como una especie de Pepe Grillo que también lo aconseja mal. Y pues para finalizar, esta novela es una muestra que muestra como también la animalidad que hay en nosotros y que puede salir en cualquier momento que se preste la oportunidad de demostrar que somos bárbaros. De algunos temas que tocaban escritores mexicanos. Y bueno, uno de los convidados a esta presentación pues era el querido Bev, y que pues por causas ajenas a él, no, más bien por causas debidas a él, es decir, sus hijas no pudo venir, pero sí mandó un texto. Quiere decir que no solo se disculpó, sino que sí le chambeó. Entonces el texto lo va a leer su tocayo, acá, Bernardo. Hola, lo que pasa es que solo un Bernardo puede leer a otro Bernardo, entonces por eso Bev me encargó esto. Son 30 cuartillas, quieren ir pararse a tomar cerveza y no hay problema. No, es muy breve. Dice Bernardo Fernández Bev. No nos confundan porque Bev, la verdad, escribe mucho mejor que yo. Entonces leo por él. Lamento enormemente no estar hoy con ustedes. Gajes del oficio paterno me lo impiden. No saben cómo me hubiera deseado acompañarlos a celebrar la aparición de Animal Verdadero de Rafa Villegas. Mi gusto es doble por haber estado ahí casi desde el principio. Creo que esto es algo ya común en todos, ¿verdad?
Conocí a Villegas cuando era un autor casi debutante. Tuve el gusto de prologar su primer libro de cuentos y de antologarlo como el autor más joven de una compilación de narradores de ciencia ficción mexicana de 3 generaciones. Desde entonces, hace unos 10 años, Rafa no ha parado. A diferencia de muchas jóvenes promesas que ganan tal premio o publican 1 o 2 libros para luego desaparecer, Rafael ha sido una presencia constante en nuestra narrativa. Inexorablemente dejó la categoría de joven autor, ¿sí? Bueno, como todos los presentes en la mesa, excepto Lola y Bernardo Esquinca. Esto dice, un paso en el que un gigantesco porcentaje de colegas se esfuma del medio para avanzar hacia la publicación formal en las grandes editoriales. Su debut en grandes ligas también lo es en el género de la novela. En ella conocemos a Luther Morán, gringo descendiente de mexicanos, nacido en, of all places, Wyoming. Y lo resalto porque las pocas personas que han estado ahí pueden dar fe, como quien esto escribe, de que se trata de uno de los lugares más desolados del mundo. En sus planicies infinitas de enloquecedora monotonía, nace Luther, producto de su tiempo y país. Personaje de perturbada, que ahí le falta un cachito a ver, pero dice algo así como personaje perturbado de calculada maldad, manipulador y violento. Ignora todo sobre la cultura de sus ancestros y planea una masacre en su escuela. La violencia le prende y cuando una bomba atómica estalla en la cercana Denver, todo el infierno norteamericano se desboca en las páginas de la novela con sorprendente frialdad. Lo que a mí me parece una novela noir que muta en distopía se revela en una muñeca rusa que contiene a sí misma en varias capas que desafían la clasificación. Villegas ha logrado crear un descarnado retrato de la sociedad norteamericana obsesionada con las armas y la militarización, con Luther Morán en el primer plano, echando al mismo tiempo una mirada profundamente mexicana sobre nuestros vecinos del norte, acaso tan cruel y fascinada como la del entomólogo sobre el insecto exótico. No quiero extenderme más, revelar cualquier detalle puede echar a perder un poco para el lector las sorpresas que el mecanismo de relojería con el que Rafa estructuró la novela. Vuelvo a lamentar no haber podido acompañarlos esta noche en la pulquería. Celebro de nuevo que Rafael Villegas abulte a paso firme su bibliografía y ofrezca a sus lectores una pieza tan contundente como el libro de Marras que sin duda no dejará a ninguno de sus lectores. Ese fue Bernardo Fernández Beff desde algún lugar de la Ciudad de México. Por favor de imaginárselo con una mamila así, cargando una bebé. No, pues ahora me toca a mí, soy Iván Farías, y una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención de Rafa y de las cuales hemos platicado infinidad de veces es que como que la literatura mexicana en general es como miedosa, es como que no se atreve a ir a determinadas cosas, explorar determinadas límites, lugares, imaginarse que se acaba el mundo. Es como muy raro encontrar una novela donde se acabe el mundo en la literatura mexicana y luego por una bomba atómica o revisionar y inventar cosas, ¿no? Son sucesos, historias que están pasando desde hace o sea, todo este cambio en la forma en que se llevan las historias en la literatura mexicana, en la litmex, como le digo, como luego escribo así en el Facebook, es bastante interesante porque es como una cosa de no atrevernos o no querer ir más allá. Entonces cuando yo le platicaba a Rafa, ¿no? que no nos atrevemos como a que el mundo se acabe o a ir más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y él cuando me empezó a platicar de esta historia que pasaba principalmente en Estados Unidos con un descendiente de mexicanos, es cierto, y que ahí es como el único gancho, pero yo pensaba en un montón de
escritores gringos, ¿no? Que han escrito, por ejemplo, sobre la Unión Soviética, como Adam Cruz Smith, que la mayoría de sus novelas pasan en la Unión Soviética y nunca hay gringos. No sé, o como algunos otros autores que se inventan mundos en los cuales vivir y que pueden ser ingleses, como el que tanto le gusta a Rafa, China Melvin, que se inventan un mundo para vivir dentro de él y en el cual la crítica, sus compañeros narradores nunca lo están jodiendo, diciéndole que eso no está bien o eso. Eso es muy interesante y por lo cual cuando leí la primera versión de Animales Verdaderos a mí me gustó mucho porque iba más allá, se extendía, jugaba con un montón de personajes con supuestos, inventaba sectas, utilizaba como personaje principal a un tipo que en realidad pues, es un desgraciado, ¿no? Pero ese es el truco que dice Patricia Highsmith, que para que un malvado te caiga bien le tienes que dar ciertas cosas con las cuales te empieza a seducir, y es lo que pasa con el personaje principal de ahora en Animal Verdadero. Y ya desde el nombre también me gusta mucho Luther, tal vez por la serie de Luther, de Idris Elba, que dice mi mujer que es como un tanto homosexual ahí la cosa que tengo con Liam Neeson y con Idris Elba, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, verdad? Ya en esos tiempos postmodernos pues ya no importa nada eso. O bueno, menos en la pantalla, ¿no? Ya quién sabe si lo vieron. Y creo que es muy valeroso de Rafa, y aparte es muy interesante la forma en que juega la geopolítica, que juega al shooting, ¿no? Al asesino solitario, no de Colosio, sino al asesino que se mete, que ahora ya son tan comunes, ¿no? Ya hasta llevan así como si fuera la lista de los tornados, ya deberían de poner la lista de los shooters que se meten en las universidades gringas para matar chavitos, y la forma de la creación de todo este mundo posapocalíptico que viene a partir de la declaración de guerra sin avisar a los gringos de China, ¿no? Que aparte ya cambia toda esta geopolítica. A mí me gustaba mucho esa idea de que esta novela marcara la caída ya totalmente del imperio gringo, aunque nosotros todavía lo seguimos amando y seguimos así como viéndolos con buenos ojos. En realidad es que ya están carcomidos y la siguiente potencia es China, y no sé si eso sea bueno porque la verdad los chinos me dan más miedo que los gringos, y está muy marcado, ¿no? Hay varias cosas con las que juega Rafa en esta novela, por ejemplo, como decía Beth, ¿no? Lo de Wyoming, desde el nombre, desde que es como un lugar indeterminado en Estados Unidos, por lo menos en nuestra cabeza, el juego con las máscaras, que también se maneja dentro de la novela, y esta sensación siempre como de que algo muy malo va a pasar mientras va avanzando la novela, y que se prefiguraba ya en varias de las historias de Rafa, en especial en esta que se vio en Paraíso Perdido en las instantáneas, en Luisiana, porque Rafa, como muchas otras personas, somos amantes de la cultura norteamericana de closet, y cuando platicábamos sobre eso, yo me imaginaba como esos personajes del Hombre en el Castillo, en el que están buscando cosas de ese imperio perdido, de ese imperio norteamericano al cual pues ya está en las últimas, y vas buscando, ¿no? los discos de blues, algunas películas, ciertas cosas, y esta novela es como una especie de arqueología de la decadencia de ese imperio que alguna vez fulguró y que cayó más rápido que muchos otros imperios, incluido el chino y el romano. Y bueno, pues ya para terminar, vamos a acabar con Bernardo Esquinca, que pues ya muchos de ustedes lo conocerán por sus novelas de terror, por los cuentos también, y que bueno, ahora nos acompaña acá, y pues ya sin más, vamos. Hola otra vez, ahora sí soy yo, Bernardo. Yo no conozco como ellos esta novela Animal Verdadero desde su génesis.
creo que soy el único que no. Tampoco la leí, aunque hice un comentario para la cuarta de Forros, pero me lo inventé, una borrachera, me la platicó Rafa y así salió. Entonces no conozco como todos ellos la novela desde su génesis, pero sí conozco otra desde su génesis, y curiosamente quiero hablar de ella porque dice mucho del tipo de narrador que es Rafa. Tuve el honor de ser su tutor en las becas del FONCA, junto con otros ilustres becarios que andan por aquí, Efraín, Úrsula, nos tocó una generación muy padre de becarios del FONCA, y es muy interesante ver en estos laboratorios, porque esos son las becas del FONCA, desde muy cerca cómo se va manifestando el trabajo de un escritor joven, ¿no? Y yo estoy convencido de que Rafa es uno de los escritores de su generación más interesantes, que está haciendo una cosa totalmente diferente por varias de las cuestiones que ya se mencionaron aquí, pero quiero mencionar de lo que se trata esta novela, que ha tenido varios nombres. Se llamaba Poca Sangre, luego se llamaba El Ojo Salvaje, ya no sé cómo se llama ahora, y que espero que ya hayas terminado, cabrón. Pero bueno, porque dice mucho de cómo trabaja Rafa como narrador, y eso me parece muy interesante. El primer encuentro nos hablaba de un sujeto que era él, en la novela, que estaba en un sótano de la Universidad de Guadalajara, un historiador que descubre un paquete muy extraño, lleno de polvo, lo abre y hay unos negativos, unas fotografías muy violentas, un trasunto ahí de la Dalia Negra, y entonces se intriga porque quiere descubrir cómo llegó esto a este acervo de la Universidad de Guadalajara de artes gráficas, una cosa así. Y de pronto íbamos en sesión tras sesión, encuentro tras encuentro, viendo cómo mutaba la novela hacia esta idea de que Orson Welles fue uno de los posibles asesinos de la Dalia Negra, una de las tesis que a mí me encanta, y que fue por el motivo por el cual voté por ti para que tuvieras esa beca, porque me fascina el tema. Y de pronto en el último encuentro, corte A, estábamos en Hiroshima, así, de la Universidad de Guadalajara pasamos a Hiroshima. Y eso habla de una imaginación muy potente que tiene Rafa para llevarnos a muchos lugares muy lejanos a este país, pero que además eso no es fácil hacerlo, sino que lo hace de manera muy efectiva, como sucede en Animal Verdadero, que es una novela, como ya se dijo aquí, que sucede en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en Wyoming, sino que va y viene en el tiempo como un rompecabezas, ¿no? Y además, solo se puede hacer eso, porque además Rafa es tapatío, bueno, Nayarita, pero vivió en Guadalajara, vivió en la Ciudad de México, pero no en Estados Unidos. Entonces, para poder hacer una novela que ocurre allá, a lo mejor se adquirió, si estuviste allá de mojado y no lo sé, ahorita nos vas a decir, se necesita una mirada muy peculiar al mundo que te rodea y al olfato literario. Y otra de las anécdotas que quiero contar, que tuvieron que ver con los talleres del FONCA, que hablan mucho del tipo de obsesivo que es Rafa, ¿no? O sea, solo un obsesivo podría ser una novela como esta. Es que estábamos tallereando, aquí Úrsula y Efraín se acordarán muy bien, y de pronto alguien, por alguna razón extraña, dijo que el bao de los ninjas. Y Rafa dijo, momento, porque técnicamente los ninjas no tienen bao. Y eso es totalmente cierto, nadie nos habíamos dado cuenta. Y entonces yo dije, este güey está loco, ya me dio miedo, cancelemos las becas, vámonos de aquí. No, o sea, ese es Rafa. Y esa mirada así de afilada, de aguda, está a lo largo de toda esta novela y le ha permitido construir una novela sumamente verosímil en un país que no es el suyo y que además, insisto, porque además luego la novela está en 2024, si no me equivoco, con un sustento muy claro. Y bueno, queremos oír a Rafa, ¿no? Queremos que él nos diga cosas, entonces, para echar a andar esta charla que es con él, con ustedes también, yo tengo 3 preguntas muy puntuales para él. Una ya se la hice, ¿acabaste tu novela? No, no es cierto. No, hablamos de cómo te sitúas en una novela que no es de tu país, que no es donde naciste, que no has estado ahí. ¿Cómo fue tu preparación? Porque a mí sí me llama mucho la atención que vemos, hablas tú, y es obvio que hay una obsesión de Rafa por la cultura gringa, pero eso no basta. Es decir, ¿cómo te preparaste para situar toda una novela de 200 páginas, más o menos, donde no es tu entorno? ¿Cuál fue esa preparación?
porque todo es muy verosímil hasta el futuro. Bueno, sí he estado en Estados Unidos, una vez fui a Disneylandia, ¿no? Que básicamente es, ¿no? Es Estados Unidos. O sea, no me lo pregunto tanto, aunque entiendo que es un problema. No hablar de la experiencia inmediata, de la geografía inmediata, de lo que tienes a la mano, pues. Porque finalmente es como procedo en la ficción. Me estaba acordando ayer en una entrevista, no me acordaba de eso, que de chico, en Tepic, mi familia tenía zapaterías, guaracherías y todo eso. Entonces en una de los locales, me acuerdo que yo estaba muy chico, y me encontré un libro, el mismo día me encontré un libro y una lupa. Y el libro era un libro que no tenía pasta, ¿no? Pero se llamaba algo así como Grandes Misterios de la Tierra, algo así. Entonces había un capítulo dedicado al abominable hombre de las nieves, había otro capítulo dedicado a los ovnis, por supuesto, había otro capítulo sobre el misterio de las pirámides, ¿no? Porque claro, alienígenas ancestrales, ¿no? Cosas así. Entonces era un libro de ese tipo, ¿no? Era una especie de divulgación de falsedades y maravillas, ¿no? Ese fue el primer libro que yo tuve en mi vida. El mismo tiempo fue un hallazgo, y por eso lo sigo guardando. Es un libro muy chafa, pero me pareció a mí desde el principio que como esos fueron los primeros libros que empecé a leer, nunca entendí por qué no podía yo escribir sobre Estados Unidos o Siberia u otro planeta u otro tiempo. O sea, me parecía natural, o sea, era lo que yo leía. Y luego pasas a Julio Verne, ¿no? Entonces H.G. Wells, o sea, nunca me lo planteé en realidad, ¿no? O sea, ahora me lo planteo cuando me preguntan precisamente por qué escribir. Parece que sí es un problema, ¿no? ¿Por qué escribir una novela desde México acerca de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos como país dominante ha hecho ficción sobre México y cualquier otro país del tercer mundo desde toda la historia. Hay una colección de Emilio García Herrera que se llama México visto a través del cine extranjero, que son 6 tomos de cómo el cine extranjero ha visto México, y la última fue Coco, ¿no? Entonces, esta posibilidad de los países dominantes de imaginar a los otros, me parecía, o sea, ¿por qué nosotros no podríamos regresarles la mirada, ¿no? a los turistas que vienen y nos sacan fotos acá? ¿Por qué nosotros no podemos verlo? Y eso al mismo tiempo me hace pensar que esta no es una novela cosmopolita, pues. No estoy intentando escribir Estados Unidos desde Estados Unidos, o los personajes no son snobs, ¿no? Recorriendo la Gran Manzana. No es eso, o sea, es una mirada de un mexicano que ahora vive en Guadalajara y ha vivido en varias partes de aquí de México, que una vez fue a Disneylandia, que amo y odio la cultura estadounidense al mismo tiempo, y nada más. O sea, esas son las limitaciones, y seguramente habrá un desfase. Alguien de Wyoming que lo lea me dirá que sabes que así no somos los wyomitas, o como sea el gentilicio de Wyoming. El asunto de la selección de Wyoming es una cosa muy banal en realidad. Una vez veníamos de Mazamitla, que tú seguramente conoces, allá en Jalisco, que es una zona boscosa con cabañas. Veníamos de ahí medio pedos. Yo no venía manejando, por supuesto. Y un amigo, que era el que venía más pedo, empezó a hablar de una manera muy profunda de por qué Wyoming era un estado perfectamente cuadrado. O sea, él le obsesionaba la idea de que hubiera un estado perfectamente cuadrado. Y yo creo que estaba en el mismo estado etílico, que también me fascinó la cuestión. Luego me di cuenta que Wyoming no es un estado cuadrado, sino rectangular, ligeramente. Pero me parecía como un punto de partida interesante. ¿Qué pasa en un estado perfectamente cuadrado donde, básicamente lo que estoy diciendo, donde se supone que no pasaría nada, pues? Entonces el reto era colocar ahí, y además de que se presta perfectamente para hablar de la cultura del redneck, del abandono de este tercer mundo que hay dentro del primer mundo estadounidense, ¿no? Era un territorio ideal. Entonces, ¿por qué escribir sobre otro país desde acá? Ni siquiera lo veo como problema. Creo que necesitamos que la imaginación no se limite a la experiencia de lo inmediato, ¿no? Es eso simplemente, y es por supuesto un gusto particular por, si no puedo ir a Siberia, pues bueno, por lo menos me imagino que chingados estar en Siberia, entonces ya lo escribo, ¿no? Una cosa así.
Bueno, ya vieron, si los chilangos se empedan acaban en Acapulco, los tapatíos cuando se empedan acaban en Wyoming, ¿no? Ya se habló aquí también, lo mencionó Beth, va a mencionarlo Iván, la mezcla de géneros, ¿no? Que tiene esta novela, que también es una de las cosas que llama mucho la atención. Empieza como una cuestión apocalíptica que además se mantiene, ¿no? Una cosa noir, dijo también Beth, ¿no? Y de pronto va mutando también una cosa muy pop, una cuestión muy ácida, cada vez más ácida, hay un humor que empieza a aparecer ahí muy agudo. Sí, es una, lo menciono en La Puerta de Forros, ¿no? Me llama mucho la atención porque no es una mezcla común que ocurra en la literatura mexicana, que se esté cambiando de registro a lo largo de una novela y que además mantenga una cohesión, que es algo importante. Entonces, mi pregunta para ti, Rafa, es, ¿te propusiste desde el inicio hacer una mezcla de géneros? ¿Se dio natural? ¿Qué pasó ahí? Ya viste que tengo problemas con mantener algún proyecto igual. Ajá, pasó en el Fonca y por eso no he acabado esa novela, que me traumé en el último encuentro. O sea, realmente dije, la cagué. O sea, esto de irme hasta Hiroshima cuando estaba en Guadalajara es un error y todavía no salgo de ahí, entonces por eso no puedo terminar. Y básicamente es tu culpa, o sea, me hiciste sentir mal. No, pero bueno, luego al rato platicamos eso. Lo de la mezcla de géneros, es algo parecido de por qué hablar de otro país, que tiene que ver con la transgresión del espacio de experiencia y de la imaginación. Es decir, así como es difícil hablar de espacios ajenos al propio, también es difícil, y lo sabemos los que lo hemos hecho, escribir los llamados subgéneros, o como decía nuestro compañero, géneros con capacidades diferentes. Que me encanta esa... Sí, Daniel Saldaña París, por cierto. Pero yo, o sea, me encanta porque es muy ácida la forma de decirlo, la carrilla, vamos, contra los que... No contra, es también un poco de reconocer. No, a mí me pareció padre, porque creo que la crítica que se suele hacer a los subgéneros como el horror, la ciencia ficción, el negro, ¿no? O sea, todo esto, hay algo básico que quizá haya de razón. Es decir, los subgéneros suelen codificarse muy rápidamente y volverse muy rígidos, ¿no? El asunto, o sea, de la fórmula, ¿no? Que sabemos que eso puede pasar en lo que sea. O sea, hay un subgénero de la literatura mexicana que se trata de personas de clase media que viven en la Condesa y que ven contemplar el mundo y sufren. O sea, es un subgénero, ¿no? Está codificado, también es reconocible. Tú dices, es este tipo de novela, lo sé. En todas partes se puede dar lo formulaico, ¿va? Pero la verdad es que en los subgéneros, lo formulaico a veces hasta forma parte del espíritu de los subgéneros, ¿no? Porque hay una expectativa. Este asunto de, es horror, la película es de horror, si no te asustan, es una cosa que se está debatiendo ahorita, esta idea del post-horror y todo esto que está saliendo últimamente. La expectativa del fandom, pues, que se forman como fanaticadas muy aguerridas, ¿no? Alrededor de la ciencia ficción, del horror, del negro, pues aquí el beligerante amante del negro, o sea, es una cosa enfermiza. A lo que voy es eso, o sea, creo que la crítica básica sobre los subgéneros, en esencia, es cierta. Pues hay un peligro de la fórmula, ¿no? De respetar demasiado la tradición. Entonces, a mí me llaman más la atención los autores, como China Miéville, que lo mencionaste hace rato, autor de Perdido Street Station, para quien no lo conozca, es un autor inglés, que además es político de izquierda, marxista, preocupado por un montón de causas, pero hace ciencia ficción muy fuera del registro normal, ¿no? de lo que haría un escritor de ciencia ficción. Y tiene que ver con lo que haría otro gran maestro de esto, que es Alan Moore, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace Alan Moore con el género de los superhéroes? Simplemente lo conoce perfectamente, lo rompe, lo desarma y lo rearma en Watchmen, de una forma nueva, espectacular y, creo yo, parteaguas, ¿no? Entonces, ese tipo de maestros, pues, de los subgéneros son los que a mí me interesan. Philip K. Dick, J.G. Ballard, no sé,
Úrsula K. Le Guin, ¿no? Margaret Atwood. O sea, ellos son a los que me mueven, o sea, lo que me interesa, y que tiene que ver con eso, como con ver los subgéneros desde afuera, no desde adentro, sino verlos desde afuera, incluso como un objeto ajeno y raro, estudiarlos perfectamente bien y faltarles al respeto. Creo que es válido, pues, o sea, quebrarlos, romperlos, y en este caso mi forma de amar y faltar al respeto al mismo tiempo a los subgéneros fue rompiendo un poco la tradición de la novela apocalíptica, ¿no? Del asesino serial. Hay algo de horror, hay algo de noir, o sea, este asunto de la mezcla me interesaba que esta ficción estuviera sucia, ¿no? Que no fuera purista, que no siguiera reglas, ese tipo de cosas. Entonces va por ahí, pues. No es tal cual que me lo haya propuesto, pero me parecía que fue ideal esta novela como para calar ese ejercicio. Sí, bueno, sin duda, leyéndote queda claro que también la cultura pop es algo muy fuerte de lo que te nutres, el cómic, las novelas gráficas, la música, hay canciones aquí, me parece, que son claves, y el cine, la televisión, o las charlas del podcast, acabamos hablando de series de televisión que te gustan mucho. Y ya nomás para hacerte una pregunta más y también abrir la conversación a los amigos que nos acompañan, ¿no? Asesinos seriales, fin del mundo, bombas atómicas, etcétera. O sea, tuviste los huevos de agarrar estos clichés, porque son clichés ya a estas alturas, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de asesinos seriales, se han ficcionado mucho, el fin del mundo se ha ficcionado mucho. Querías tomar el toro por los cuernos, decir, o sea, yo agarro estos clichés, veo mi manera de darle la vuelta, que lo consigues, para mí totalmente haces una cosa que es tuya, o te valió madre y dijiste a ver qué sale. Un poco de los dos. Creo que estoy convencido de que hay cosas que no se pueden pensar si no es escribiéndolas, ¿no? Que el mismo proceso de la escritura es una forma particular de pensamiento. Entonces, esta novela surgió un poco de una combinación entre obsesión y casualidad. Yo por lo general he procedido siempre como proyectando demasiado, calculo demasiado todo, lo planeo por 3 años y investigo, pero esta novela fue muy diferente. Cuento rápidamente cómo fue que surgió sin querer. Yo vivía en la Ciudad de México y viajaba mucho a Guadalajara, cada vez tenía que estar allá por cuestiones de trabajo, y en uno de esos viajes iba en el ETN, este que sale del Hotel Benidorm y te deja ya muy cerca, en una parte céntrica de Guadalajara, y yo tenía que llegar, digamos, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, pero eran las 4 de la mañana, me desperté, y lo que sucedió es que simplemente estábamos parados en un embotellamiento, ¿no? O sea, el camión no se movía, un poco me asomé y veía que todo estaba parado, no pasaba nada, no había señal como para ver qué estaba pasando. Entonces lo que hice fue ponerme a escribir, según yo, unas notas en el iPad, pues no sé, no me acostumbro ya a escribir con aparatitos así como muy chiquitos, tengo dedos muy torpes, y lo que pasó es que empecé a escribir. Es un clásico ejercicio, ¿no? de taller, de escribe tu experiencia inmediata. O sea, curiosamente, terminé en Wyoming, pero todo empezó describiendo un embotellamiento que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, simplemente escribía una cosa así. Lo primero que escribí fue, son las 4 de la mañana, estamos en un embotellamiento, estoy en un ETN, viajando de la Ciudad de México a Guadalajara. Algo así empezaba, y seguía escribiendo. Iba como, no sé, a las 8 de la mañana la gente se empezó a despertar en el camión, es decir, ya llevábamos 4 horas ahí, ya nos empezamos a enterar que lo que pasaba es que los productores del maíz habían tomado la caseta de Ocotlán, que está ya cerca de Guadalajara, de tal manera que yo, según recuerdo, estuvimos atrapados en la carretera como 12 horas, sin movernos nada. Claro, salíamos ahí un poquito y luego nos metíamos, cuidábamos que no se acabara la pila, ¿no? Del celular y todo eso. A cierta hora la gente del pueblo empezó a salir a vender cosas y todos así, antes de volvernos locos empezamos a comer sabritas y lo que nos vendieran. Pero lo que sí recuerdo es que en el camión iba una persona, al parecer protestante, que aprovechando las circunstancias, yo creo que dijo, bueno, Dios me puso en esta situación por algo, estoy en un camión con 12 personas, no sé cuántos éramos, voy a evangelizar,
ahora mismo. Están atrapados, no hay a dónde ir, ¿no? No les puedes cerrar la puerta. O sea, y entonces él se levantó y empezó a visitar a cada uno en sus asientos. Y oía, ¿no? Como, ¿conoces a Jesucristo? Etcétera, ¿no? Yo estaba hasta atrás, por suerte, siempre me siento hasta atrás. Entonces ya cuando se acercó, yo me hice así, el más dormido del mundo y no me tocó, pero sí me tocó toda la evangelización anterior. Y eso es lo que hablo del encuentro de la casualidad con la obsesión. Para alguien como yo, que de niño crecí en un mundo protestante alrededor de la figura de Dios y las iglesias y todo ese tipo de cosas, de lo espiritual y todo eso, o sea, era como parte de mi vida de niño, ¿no? La Biblia, pero sobre todo el Apocalipsis, por cierto. Ese momento de obsesión se cruzó con la mera casualidad de estar atrapados, ¿no? Entonces, seguí escribiendo, pero me di cuenta de que no estaba escribiendo de mí, atrapado en un camión, sino que quizá el que estaba ahí era otro. Entonces empecé a pensar, ¿por qué está huyendo? ¿De qué está huyendo? Y me empecé a ir. Luego me acordé de este amigo y su peda y Wyoming es un estado cuadrado, y todo se empezó a mezclar. También era el estado de delirio, de pasar 12 horas en un camión con el solazo, es una locura. Y empecé a escribir de Luther Morán, ¿no? Que se combina con otro de mis temas favoritos, que sí tiene que ver con explorar la figura individual de este personaje, en su destino individual de violencia, explorar también el destino general de Estados Unidos y su violencia a gran escala y su cultura bélica, ¿no? Que eran como los dos temas que me movían. Entonces es una combinación de eso, pues la situación en la que estaba atrapado, empecé a escribir ese tipo, y lo que siempre termina pasando, y creo que eso también está pasando con la novela del Ponca, es que me niego a escribir de mí mismo. O sea, cuando pues empiezo a escribir de mí, y empiezo ya a convertirlo en alguien diferente, porque básicamente tengo suficiente viviendo conmigo mismo como para escribir de mí, ¿no? O sea, mejor escribo de algo más, ¿no? Según yo, pues ya veré si me atrevo a escribir esa novela como la estaba haciendo originalmente. Entonces, tiene que ver con eso. Es una novela, sí, que empieza con una masacre, no hay spoiler en esto, es una masacre escolar. Quería empezar en el punto más alto de violencia, no quería regodearme tampoco en la violencia, y no quería usarla como gancho para el lector, ¿no? Que se quedara para saber si iba a cometer el asesinato o no. No, o sea, con eso empieza y ya. Y lo que me interesaba era más bien ver si yo como autor podía seguir escribiendo un personaje tan detestable de entrada, y si el lector acaso es capaz de seguirlo por 200 páginas, ¿no? Y perdonarlo también, no lo sé. Ese era un poco como el reto. Luego empezaron a surgir más temas, ¿no? El apocalipsis, las bombas, etc. Entonces, va por ahí, y me estaba acordando también, para terminar nada más, mi película favorita es Apocalipsis Ahora. Está basada en una de mis novelas favoritas, que es Corazón de las Tinieblas, de Conrad. Siempre hago una lectura errónea de Apocalipsis Ahora. No sé si la recuerdan, se trata de este general de Kurtz, que está en la selva. ¿Qué es? ¿Es general? Es Marlon Brando. Puede ser lo que quiera. Es Marlon Brando en la selva, un dios en la selva, y mandan a Willard, pero tiene dos nombres también, Martin Sheen, lo mandan a atravesar básicamente Vietnam para llegar al corazón de las tinieblas y hacerse cargo, ¿no? de Kurtz. Por supuesto, el asunto ahí es una cosa ominosa, ¿no? Lo que se va convirtiendo en el espacio de la selva, el viaje mismo de los soldados para acercarse a este dios falso, ¿no? que es Kurtz. Pero quizá voy a arruinarlo, pero yo pienso que una película de los 70, uno ya debería poder hablar de ella libremente y no es spoiler. O sea, o sea, puedo hablar del final de Apocalipsis. Del 2000 para acá. Ya, no, sí. Vamos a poner esa regla. De 2000 para acá no es spoiler. No. Digo al revés, de 2000 para atrás sí no es spoiler. Al final entra Martin Sheen a cumplir su destino y a sacrificar a Kurtz, el mal mismo,
entra, mientras acá está un ritual de todos los seguidores de Kurtz, están matando, ¿no?, a estos animales y todo eso, están festejando de una manera muy sangrienta, extraña. Llega, lo mata, pero a mí siempre me conmueve, y es una cosa extrañísima porque a lo mejor no me vea conmover, me conmueve después de que mata a Kurtz, no es spoiler, lo mata. Él se acerca al escritorio de Kurtz, donde Kurtz escribía barbaridad y media, y toma sus papeles, sale de la casa de Kurtz, que es su templo también, sale, y cuando sale se ve toda la gente que eran los seguidores de Kurtz, este güey ya bañado en sangre, con el texto, y sé que es una lectura falsa, pero a mí me emociona muchísimo relacionar eso con el trabajo de los que contamos historias. Este viaje terrible, que suele ser terrible y transformador, ¿no?, cuando emprendes el proyecto de hacer una película o de contar una historia en novela o lo que sea, que muchas veces tiene que ver con la exploración, las historias más honestas tienen que ver con eso, ¿no?, la exploración de lo que ni nosotros mismos queremos decirnos a nosotros mismos, ¿no?, que es el horror mismo que guardamos, ¿no? Me gusta hacer esa falsa lectura, en cualquier historia del cine no van a decir que va por ahí, pero me encanta la imagen del soldado de Martin Sheen saliendo con estos textos, encontrándose a toda la gente, y yo lo relaciono con encontrarse a la posibilidad del público lector, ¿no?, de salir con una historia, de haber vencido al mal momentáneamente, pero salir transformado totalmente. O sea, es un loco, pues, o sea, sales muy mal, creo yo, de cuando cuentas historias. Es transformador, pero también no hay vuelta atrás, creo, ¿no? Entonces, esa novela la escribí, de hecho, escuchando el soundtrack de Apocalipsis ahora, porque eso sí me quedó claro, que era el propósito, pues, era viajar hasta el corazón oscuro de Estados Unidos y también entender qué hay de oscuro de Estados Unidos en mí, ¿no?, como autor, que la novela no se trata de mí, pues, en el fondo solo es honesta si regresa a uno, ¿no? Entonces, me quedo con esa imagen de la película, que, como les digo, no es recomendable, pues, como interpretación de Apocalipsis ahora. Es una lectura totalmente personal, ¿no? Me encanta ese momento final de la película porque lo relaciono con el momento de la creación, que siempre es un viaje de ida y de vuelta, y que tiene que ver también con esto, con el poder de la ficción para entrar a los monstruos. Pero creo que es importante que la ficción, sobre todo la horrorosa, pueda expulsarnos del monstruo otra vez. O sea, ahorita hay toda una tendencia a disnificar. Hizo la película esta de Maléfica. No, Maléfica era básicamente maléfica, se llama Maléfica. Y ahora de repente, empezamos a entenderla mejor, ¿sabes qué? Es que la trataron mal, no es tan mala, tiene un corazón, es Angelina Jolie, etcétera, etcétera. A mí eso me parece horroroso. O sea, matar la posibilidad de lo monstruoso, pues, del horror mismo, que yo creo que es algo también como inexplicable, te quedas como vacío, pues, ante el horror verdadero, yo creo, ¿no? Entonces, me interesaba así plantear a un monstruo, que eso es lo que es este tipo, un asesino masa, plantear un monstruo con el poder de la ficción, ¿no?, que eso es lo que usamos, ¿no?, nuestra herramienta, entrar a él, habitar al monstruo, hacernos sentir un rato como el monstruo, pero en algún momento saber que no podemos habitarlo porque hay algo esencialmente horroroso e incomprensible en este acto de matar niños masivamente. O sea, hay un punto que yo espero se te olvide, pero eso es terrible, que se te olvida que estás leyendo la historia de un tipo que mató a un niño, ¿no? Esa es un poco la jugada. Entonces, no sé si alguien quiera agregar algo. Yo agradezco mucho que hayan venido, que hayan comentado, Beth, Iván, Bernardo, Lola. Muchas gracias por estar aquí. Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, pues aquí estamos. Traemos algunos pocos ejemplares. No voy a decir. Traemos algunos ejemplares. Estos ejemplares son muy poquitos en realidad. Cuestan 229 pesos. Yo los voy a dar a 200, básicamente porque no me quiero regresar con peso en la maleta. Y dos, porque no traigo cambio. Entonces, si ustedes pagan con 200, pues más fácil, ¿no? Y lo otro, los que compren el libro, entra una rifa de otro libro que se llama Apócrifa y un par de revistas en las que escribí. Entonces, ahorita lo podemos hacer, ¿sale?
Esa era la que... Sí, sí. Pues sí, como dice el perro Bermúdez, el libro lo platicamos todo. Entonces, ¿tenga alguien alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Que quiera hablar sobre los monstruos, sobre los mass murder que ahora están tan de moda, ¿verdad? No sé si alguien quiera... Armando. Ya falta la penumbra, ¿no? Para que no lo encontramos. Está ahí vigilando. Hay cerveza y hay pulque. Hay que presentar. Me hicieron recordar una serie que está en Netflix que me gustó mucho, que se llama Diligently, agencia holística de detectives, en donde hay ciertos personajes que son asesinos, pero que son asesinos por necesidad, porque el orden del universo los lleva a matar y no pueden hacer otra cosa que matar. Es decir, la violencia se convierte en algo extraño en ellos. A mí me recordó esto porque no me quedó muy claro cuál es el personaje de la violencia en tu novela a partir de lo que escuché en la mesa. O sea, de pronto pareciera que hay un juicio sobre la violencia en Estados Unidos y sobre la conciencia bélica, pero de pronto pareciera que hay también un juego medio atractivo que nos invita, no nos invita, pero nos hace jugar con la violencia. ¿Qué es la violencia para ti? En primer lugar, como escritor, como persona. Y en otro lado, ¿cuál es el personaje de la violencia dentro de la novela, de acuerdo a lo que tú nos digas? Está bien difícil la pregunta, ¿qué es la violencia? Me queda claro que en algún momento de la novela empecé a pensar estos personajes como definidos por sus circunstancias. Es decir, este asunto de construir la villanía, los personajes malvados, que es clásicamente construido a partir de lo interno, es decir, este personaje es en esencia malo, ¿no? Malo por naturaleza, ¿no? A mí me parece todavía más horroroso, más horroroso pensar la posibilidad del mal y la violencia, como lo pensó la misma Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén. Pues es un análisis, es una revisión, es una interpretación de este juicio a un nazi, ¿no? Un burócrata nazi que se realizó en Jerusalén en los años 70, y ella lo interpretó, empezó a ver al personaje, empezó a darse cuenta que el demonio no era más que un burócrata obedeciendo órdenes en un sistema perverso, ¿no? Entonces, se me quedó muchísimo esa tesis, evidentemente, y procedo así para entender el mal aquí. No tiene que ver creo yo, con la naturaleza humana, o que haya algo intrínsecamente malvado en Estados Unidos o en los gringos, sino en la posibilidad de que sea algo más abstracto y sistemático y estructural. Ese es el horror mismo, pues, porque es más o menos inasible, pues. Y eso hablo de todo tipo de violencia, ¿no? La violencia contra las minorías, la violencia étnica, la violencia contra las mujeres. Es precisamente horrorosa porque a veces no se puede individualizar. No se trata de que este individuo ejecutó violencia contra esta mujer. Se trata de que es posible ejecutarla porque hay un sistema que lo permite, ¿no? Que lo hace viable. Entonces, va por ahí. O sea, si Luther Morán mata y es capaz de matar a 20 y tantas personas en una escuela de Estados Unidos, es porque es estructural, es sistemático, tiene que ver con la disposición de las armas, lo sabemos. O sea, alguien me dijo, es que escribiste esta novela porque está de moda los asesinatos masivos. No mames, o sea, es una historia ya larga en Estados Unidos, es parte ya de su ADN, es una pandemia, ¿no? ¿Esta semana qué? Este mes hubo 2 en Estados Unidos, en Florida y en Washington. O sea, es una cosa... ¿Van 18? O sea, eso no sabía. Entonces, eso habla, no se trata del individuo, no se trata del asesino solitario, se trata de la estructura que permite
ese tipo de mal. Entonces es mucho más difícil como definirla porque es como por circunstancia, pues, o sea, ¿cuál es el mal específico de Estados Unidos y los asesinatos masivos? Es un tipo de mal. ¿Cuál es el mal de la violencia contra las mujeres? Es otro tipo de mal. Y todo de alguna manera está conectado, ¿no? Entonces, sí, lo que sí me alejo es este asunto de construir personajes psicológicamente malvados desde la médula, ¿no? No me salen. Prefiero un personaje más o menos aparentemente vacío, pero que está definido también como por sus circunstancias externas, ¿no? Más o menos va por ahí. Hola, pues no sé si tengan alguna pregunta, siempre está la cabida, ¿verdad? Más que una pregunta tengo un comentario, no se sientan mal, ¿verdad? O también está cualquiera de las preguntas que hacen en la Feria del Libro del Zócalo, es válida aquí también, y si no, pues damos por terminado esto y se pueden acercar al autor y ya en corto hacerle todas esas preguntas y comentarios que quieran. Pues bueno, pues muchas gracias. Y eso, los que se lleven el libro lo numeramos, ahorita hacemos la rifa y se llevan otro libro de regalo, ¿sale? Estamos de barata. Si la quieres, es que tampoco. Está platicando. Rafa, finalizo.